Y en la práctica ocurre mucho que los adolescentes no son tratados como adolescentes o si saben, pues no les importa y los llevan a agencias de adultos. Eso es una violación a la garantía de detención. ¿Por qué? Porque aquí claramente nos está diciendo que debe de ser ante los órganos o ante el especializados. Ajá. Y además que debe de ser dentro de los plazos que le establezca la ley. Si bien es cierto, en nuestro artículo 16 constitucional y 146 creo que es, el de flagrancia, nos establece que serán puestos a disposición de manera inmediata, además de ser ante el órgano jurisdicción, más bien ante la autoridad correspondiente que debe de ser especializada, también nos refiere que debe de ser dentro de los plazos. Entonces, es decir, agarraban a los adolescentes y los iban y los paseaban y ya saben que no se les da a los policías el querer sacar ahí su cena o lo que sea y entonces los manda a pasear a ver si puede sacar algo de los adolescentes. Entonces, pasaba tiempo y tiempo sin que fuera puesto a disposición del Ministerio Público. Esto es incorrecto, esto se puede alegar como en el control de la detención como una ilegal detención, porque fue retenido no de manera legal y no fue para los fines que establece la ley, ajá, y no fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente especializada. Ustedes lo pueden alegar de esa manera. Además, de que el tiempo de la detención al traslado y demás debe de estar controlado, debe de ser un tiempo razonable, que no exceda de lo normal. También considero que puede ser motivo de combatir la ilegal detención en el momento de que es puesto a disposición de una autoridad diversa a la especializada. Y si es puesto a disposición de una autoridad diversa a la especializada y lo retienen por más tiempo y no hay una justificación como tal, entonces estamos refiriendo que también es una ilegal detención de el adolescente en esa, ante esa autoridad, porque no fue remitido, aún sabiendo que se trataba de un menor, a la agencia especializada. Dentro de la Ciudad de México tenemos una sola agencia que es especializada en materia de adolescentes y es donde son canalizados todos aquellos que hayan cometido conductas tipificadas como delito y que es la agencia 57 que se encuentra en Obrero Mundial o la calle de Petén sin número, esquina Obrero Mundial, casi esquina Obrero Mundial, Colonia Narvarte. Es la única agencia. Es la única agencia que va a operar para determinar si se pone a disposición del juez de control o no al adolescente. Ahora, importante, nos dice que dentro de los plazos que establece la ley, ¿cuáles son los plazos que establece la ley? Bueno, pues la ley dice que deben de ser 36 horas desde el momento de la detención. Únicamente el Ministerio Público cuenta con 36 horas, cuenta con 36 horas para ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional. No puede rebasar de ese tiempo. Si rebasa de ese tiempo, podríamos alegar una ilegal detención. Pero ojo, en materia de adolescentes, ese tiempo sí se puede ampliar. ¿Y cómo se va a poder ampliar? Bueno, puede ampliarse a 48 horas siempre y cuando por el tipo de delito o por la complejidad de las diligencias que se tengan que realizar, se requiera de mayor tiempo y entonces, pero se tiene que justificar, tiene que estar debidamente justificado. Ajá. Esa ampliación del plazo a 48 horas. Y si no lo justificara el Ministerio Público o hubiera alguna circunstancia, entonces ahí se podría alegar una ilegal detención. ¿Ok? En materia de adolescentes no hay, porque en adultos vemos que 72 horas se puede llevar a cabo en
en delincuencia organizada. En materia de adolescentes no hay delincuencia organizada, no entra ese delito para el juzgamiento de los adolescentes. Entonces, por lo tanto, ante el Ministerio Público son 36 horas o como les digo, de manera justificada pueden ser 48, no más. Pero por lo general siempre los ministerios públicos lo hacen dentro de las 36 horas y no se arriesgan a que les vayan a no calificar de legal la detención. Nuestro siguiente derecho es el de prohibición de incomunicación, es decir, desde el momento que el adolescente es detenido, se debe de dar aviso o debe de tener una comunicación con sus familiares. Y también, si tuviera algún abogado que quisiera de manera particular, pues también se le tiene que dejar que se comunique con el abogado que considere. Jamás se le privará de tener comunicación con ninguno. Yo critico porque en los centros de internamiento muchas veces les dicen, bueno, pues las llamadas te las tienes que ganar. Si te portas bien, te voy a dejar llamar a tus familiares. Si no, te restringo, te prohíbo esas llamadas, ¿no? Y lo hacen como un control hacia el adolescente para que respete las reglas dentro de ese centro. Sin embargo, si nosotros nos vamos a este artículo de 39, que es la prohibición de la incomunicación, ya se estaría violando ya se estaría violando ese derecho que tiene el adolescente de estar comunicado con sus familiares. Podríamos invocarlo, incluso podríamos hacer algún acto en contra de la comunidad por ese tipo de situación. Porque aquí claramente nos dice que no habrá una incomunicación y esto tendrá que ser por vía telefónica o por cualquier otro medio disponible inmediatamente y luego de ser detenida con sus familiares, su defensor o la persona o agrupación a quien desee informar sobre su detención o privación. Durante la ejecución de las medidas queda prohibido imponer como medida disciplinaria la incomunicación a cualquier persona adolescente. No solamente es para la detención, no solamente aplica en la detención que el adolescente tiene derecho a comunicarse con a quien él considere que puede estar al pendiente, sino también en el cumplimiento de las medidas de sanción, cuando aquellos ya están cumpliendo una sentencia y están dentro de un centro, está prohibida esa incomunicación. Tienen que darles todas las facilidades para que haya una comunicación con el exterior y estos tengan como también sea parte de su reintegración a la sociedad. ¿Sí hasta aquí vamos bien? ¿Preguntas? No, todo perfecto, maestra. Ok. Gracias, bueno. Todo claro, maestra. Una pregunta, maestra. Adelante, Héctor. Mire, por lo que observo, es que trae un tanto de similitud con el sistema para adultos, ¿no? Es similar, el proceso es lo mismo que de adultos. Sin embargo, en adolescente vemos que tiene ciertas particularidades y hace más énfasis. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con adultos? Bueno, pues en adultos, pues para no estar incomunicados, creo que dentro de los centros preventivos tienen teléfonos y el que tiene dinero y el que puede comprar su tarjeta, pues está comunicado cuando sea. Tan es así que muchas de las extorsiones que se realizan son y provienen de esos centros penitenciarios. Pero en adolescentes
no, aquí se les tiene que dar la facilidad de que ellos accesen a la comunicación, es decir, vía electrónica, vía telefónica o por el medio que consideren. Esto no puede, el hecho de que no cuenten con recurso económico para comprar una tarjeta telefónica, porque ni teléfonos públicos tienen adentro, no quiere decir que vayan a estar incomunicados. El centro de internamiento tiene la obligación de darles esas facilidades. Es una situación que no ocurre con los adultos. En los adultos el que tiene dinero para pagar lo hace y el que no, no. ¿Sí, Héctor? Sí, tengo otra pregunta, maestra, mire. Adelante. A ver, mire, obvio que los temas son interesantes. Sin en cambio, por ejemplo, pues a mí me gusta la investigación y la verdad, por ejemplo, en cuanto a los principios, por ejemplo, y el principio de publicidad, maestra, en el sistema de ley para menores infractores, ¿es posible o es válido también que nosotros podamos entrar a presenciar audiencia? Héctor, ese es uno de los principios de nuestro sistema penal acusatorio, la publicidad. Si bien es cierto, en la publicidad, en ese principio de publicidad se señala que cualquier persona puede ingresar a una sala para escuchar la audiencia, porque estas son públicas, hay una excepción. Y la excepción es en materia de adolescentes. Aquí no pueden ser públicas las audiencias. De cajón se hacen privadas, pero si el adolescente manifiesta que quiera que sea pública, pues sí podrán ingresar las personas que se encuentren afuera. Pero si no, siempre se tendrán que llevar privadas y siempre se resguardará que no entre ninguna otra persona que no tenga que ver con la audiencia o que sea parte de la misma, que vaya a participar en ella. Entonces, esa es una excepción a la publicidad y no puede, en materia de adolescentes, no puedes ingresar a cualquier audiencia. No puede ser así. Creo que esa era tu pregunta o había otra. No, ya la otra ya quedó, pero esta también ya quedó. Gracias. Sí, de nada, Héctor. Bueno, nuestro siguiente derecho al adolescente es la información a las personas adolescentes, es decir, es el mismo derecho que tienen los adultos, ajá. Nada más que aquí los derechos de los adolescentes nos los va desglosando uno por uno porque le da mucha importancia a cada uno de ellos la ley de adolescentes. Pero estos, si nosotros nos vamos al Código Nacional de Procedimientos Penales que están establecidos en el 113, nos establece los derechos del imputado. También el adolescente puede gozar de esos derechos, no nada más de estos, nada más que ahí se ven de manera conjunta y se desglosan nada más por fracciones. Si nos vamos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al artículo 20, apartado B, donde habla específicamente del imputado, bueno, pues también ahí hay una serie de derechos de los cuales el adolescente puede ser, tiene más bien esos derechos. Pero eso no quiere decir que nada más por lo que estamos diciendo aquí, solamente tenga derechos a estos, que estamos desglosando uno por uno, que vienen en artículos diferentes, sino estos son sumados a los derechos que tienen en los preceptos legales que ya les dije. Ajá, todos se suman, son más, no se pueden limitar estos derechos de los adolescentes, ¿ok? Y uno de ellos, bueno, es la información a las personas adolescentes, es decir, siempre se les va a informar por qué se encuentran dentro de ese proceso. Y las clásicas preguntas, ¿no? ¿Quién lo acusa? ¿De qué lo acusan? ¿Por qué lo acusan? Saber toda la información, cuál es su situación jurídica. Entonces, esta persona siempre se le debe de dar la información correspondiente. También nos dice que toda persona adolescente tiene derecho a ser informada sobre las razones por las que se detiene, se acusa, se juzga o se impone una medida. Aquí es importante que cada determinación
que realice el juzgador, esta tendrá que estar debidamente fundada y motivada, es decir, tiene que dar no solamente la fundamentación, sino también la motivación refiere a que debe de decir el por qué está imponiendo esa medida o está llegando al arribo para esa determinación. Tiene que dar la explicación del por qué. Ajá. No solamente decir, se te impone porque cometiste esta conducta, no, tienes que motivarla, tienes que decir las razones que te llevaron a tomar esa determinación. También las consecuencias de la atribución del hecho, los derechos y las garantías que le asisten y el derecho a disponer de una defensa jurídica gratuita. La información deberá de ser proporcionada con lenguaje claro, sencillo, comprensible y sin demoras, de manera personal y en presencia de la o las personas responsables, de la persona adolescente, de su representante legal o de la persona que el adolescente haya designado de su confianza. Bueno, en materia de adolescentes, los jueces están obligados a siempre hacerles saber sus derechos, con independencia que la defensa haya platicado con los mismos y les haya dicho quién los acusa, de qué los acusan, por qué los acusan, que les haya hecho saber cuáles son los derechos que tiene el adolescente dentro de ese proceso o dentro de la misma audiencia, el juez está obligado a hacerlo nuevamente. Ajá. Quiere decir que el juez tiene que explicarle al adolescente lo mismo, por qué está ahí y todo lo demás, además de sus derechos. Aunque él diga que ya los entendió, que los comprendió y que sí se los explicaron, aunado a eso, el juez está obligado nuevamente a repetírselos. Pero esta información, tanto de los jueces como de las partes, debe de ser siempre con un lenguaje sencillo, con un lenguaje claro, con un lenguaje que el adolescente pueda comprender. No se puede violentar, o no, más bien no, muchas veces nosotros como abogados o más los juzgadores, pues sacan sus palabras domingueras y son muy rimbombantes, rebuscan mucho las cosas y demás para decir algo que se puede decir con palabras más sencillas y claras, y entonces de esa manera se les debe de explicar a los adolescentes. Importante, también aquí entra que esa información y ese lenguaje comprensible, sencillo y demás, también se traduce a que si el adolescente pertenece a un grupo étnico y habla una lengua, tiene el derecho de tener un intérprete traductor. Aunque el adolescente diga, tengo muchos años viviendo, no sé, en la Ciudad de México y conozco perfectamente bien el lenguaje, lo entiendo, lo escribo y demás, con independencia de eso, el juzgador está obligado a proporcionarle un intérprete traductor. Es un derecho que tiene el adolescente para que éste pueda comprender de mejor manera lo que está sucediendo en esta audiencia o respecto a su situación jurídica. Porque esto puede ser un motivo, el hecho de que no tenga un intérprete traductor puede ser un motivo de una reposición del procedimiento. Ajá, entonces por eso lo debe de tener así. Nuestro siguiente derecho para los adolescentes es que contar con una defensa técnica y especializada. Ajá. Nuestro artículo nos refiere que todo adolescente tiene derecho a ser asistido por un licenciado en Derecho con cédula profesional y especializado en el sistema, en todas las etapas del procedimiento, desde su detención hasta el fin de la ejecución de la medida impuesta. Y en caso de que no elija su propio defensor, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional designarán un defensor público desde el primer acto del procedimiento. El órgano jurisdiccional debe velar porque la persona adolescente goce de una defensa técnica y adecuada. En caso de ser indígenas, extranjeros, tengan alguna discapacidad
o no sepan leer ni escribir, la persona adolescente será asistido será asistido de oficio y en todos los actos procesales por un defensor que comprenda plenamente su idioma, lengua, dialecto y cultura, o bien, de ser necesario, su defensor será auxiliado por un traductor o intérprete asignado por la autoridad correspondiente o designado por la propia persona adolescente cuando este último alegue ser indígena. Se tendrá como cierta su sola manifestación. Fíjense, aquí el que debe de velar porque efectivamente el adolescente tenga una defensa técnica y adecuada es la autoridad. En este caso, la autoridad en la detención y en la agencia del ministerio, pues es el mismo Ministerio Público. Y ante el órgano jurisdiccional es quien debe de velar que la defensa que va a recibir el adolescente sea técnica y adecuada. ¿Qué quiere decir de técnica y adecuada? Bueno, que no solamente, y además especializada, que no solamente basta con que se acredite con su patente de licenciado y que diga soy licenciado en Derecho, sino tiene que cerciorarse el juzgador que esa persona que dice ser el abogado y que se ostentó con la patente de licenciado en Derecho tenga también la especialidad en materia de adolescentes, sea especialista, conozca del sistema, conozca de las particularidades y no solamente de eso, el defensor debe de ser multidisciplinario, conocer de muchas disciplinas, porque si estamos hablando de un sistema integral, tiene que saber en dónde entra cada disciplina y qué es lo que puede hacer en favor del adolescente. Pero también de ser especialista en materia de adolescentes, también debe de conocer del sistema penal acusatorio. Y entonces, si el juez se percatara en alguna de las audiencias o diligencias que la defensa no comprende o no entiende o desconoce del sistema, velando y con base a este artículo puede destituirla, puede cambiarla por un defensor que esté especializado. Y si el adolescente no nombrara a un defensor particular, podrá nombrarse al de oficio. Entonces, la carga de velar por esta circunstancia de la especialidad es del órgano jurisdiccional o de la autoridad correspondiente. Ahora, yo les refería que también uno de los derechos y que explique con lenguaje sencillo y si se trata de un indígena y demás, también este artículo nos dice que es parte de la defensa técnica y especializada, que si se trata de un adolescente debe de ser un defensor que conozca de la lengua. La verdad, les soy honesta, a lo largo del tiempo que estuve en materia de adolescentes, nunca conocí un abogado defensor que hablara alguna lengua. Algunos pretendían hacerlo, pero no había. Entonces, aquí la ley nos permite, perdón, que podamos auxiliarnos de un intérprete traductor. Entonces, este intérprete traductor siempre tiene que estar en todas las diligencias y tendrá que explicar todo lo que está ocurriendo a ese adolescente en torno a su situación jurídica o lo que se está ventilando dentro de las audiencias. El artículo 42, y este también es muy importante, y es de los principales requisitos que se establecen en la ley de adolescentes para cuando se va a llevar a cabo una diligencia o una audiencia, es que esté la presencia o el acompañamiento de la persona responsable o la persona que confíe el adolescente. Pero fíjense, es muy importante este artículo porque ahorita me van a decir qué entienden de ese artículo. Dice, la persona responsable o el adolescente, la persona de su confianza podrán estar presentes durante el procedimiento, durante las audiencias de ejecución. Estos tendrán derechos a estar presentes en las actuaciones
y quienes imparten justicia podrán requerir su presencia en defensa de las personas adolescentes. Este acompañamiento será considerado como una asistencia general a la persona adolescente de naturaleza psicológica y emotiva, que debe de extenderse a lo largo de todo el procedimiento. Dicho acompañamiento podrá ser denegado por la autoridad jurisdiccional competente cuando exista motivos fundados para presumir la exclusión es necesaria en defensa de la persona adolescente. Ahora, ¿qué entienden por este artículo? Sí, profesora, que los menores podrán ser asistidos en las audiencias por sus progenitores o por quien detente la custodia. Es decir, siempre en todas las diligencias, desde la agencia del Ministerio Público, desde la detención, siempre tendrán el derecho de que estén acompañados por su representante legal, por sus tutores, por sus padres, por quien ejerza la patria potestad o la guarda y custodia o por una persona de confianza. Esto es invariable. No se puede llevar a cabo una audiencia o alguna diligencia sin la presencia de esta persona. Si se llevara a cabo así, nosotros podríamos promover una nulidad de esa actuación porque no fue ajustada a derecho ni se violó ese derecho que tiene el adolescente. Pero ojo, muchas veces los juzgadores dentro de las audiencias hacen partícipe a esa persona. Si bien es cierto, dice aquí, que podrán ser o estar acompañados para asistirlos de manera general, pero no nos dice en ninguna parte de este artículo que esa persona o ese representante vaya a actuar como parte dentro del proceso. No es parte, ¿eh? Y no los tienen que hacer los jueces partícipe de esta situación, solamente entendieron, comprendieron qué es lo que está pasando y permitirles el acceso. En la parte final, siempre nos dice este artículo que el acompañamiento será considerado como una asistencia general a la persona adolescente de naturaleza psicológica y emotiva, que debe de extenderse a lo largo del procedimiento. ¿Qué quiere decir psicológica y emotiva? Es decir, moral, estar con él, darle la confianza, psicológica para ver cuáles son sus necesidades, pero esto no quiere decir que ese acompañamiento o ese representante vaya a intervenir de manera activa dentro del proceso. Eso es otra cosa, ¿eh? Y eso sucede mucho en la etapa de ejecución de los adolescentes, que los jueces tratan de hacer partícipes a los representantes legales para el pago de la reparación del daño. Quieren obligar o quieren presionar por parte de los padres para que estos respondan por esa cuestión cuando ellos no deben de realizar ninguna o deben de adquirir o sea trasladada la responsabilidad del adolescente o las consecuencias del hecho del acto que cometió. Ajá. Entonces, este acompañamiento únicamente será de esa índole, de manera psicológica y emotiva. ¿Sí? ¿Quedó claro este artículo? ¿Preguntas, dudas? Sí, una pregunta, profesora. ¿La nulidad en qué momento y cómo funciona? ¿Cómo la hacemos valer? Pues desde ese momento, o sea, tú puedes interponer esa nulidad, la puedes hacer dentro del mismo juzgador y el juzgador se encargará, si él, no sé exactamente si él la resuelva o la canalice a la segunda instancia, pero tú la haces valer. Cualquier medio de impugnación que tú presentes, se lo tienes
que hacer ante el órgano o ante el juez que esté conociendo en ese momento. Y él se encargará de remitirla a la autoridad, o más bien al órgano jurisdiccional competente para que conozca y resuelva. ¿Y cómo se puede y por qué se puede promover? Digo, porque es una violación. Si se está llevando a cabo una diligencia sin la presencia, vamos a llamar una audiencia inicial, y en esa audiencia inicial el juez dijo, no, pues no están los padres, a mí no me importa, ni siquiera llamo a los del DIF. Entonces, pues se va a llevar a cabo así la audiencia. Entonces, eso podría generar que esa audiencia se anula, que no se tome en consideración y que se vuelva a reponer hasta que se subsane esa falla que tuvo el órgano jurisdiccional de no garantizar el derecho a la presencia y al acompañamiento que debe de tener el adolescente. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque si en caso de, y esto sucede mucho con los adolescentes de situación de calle, que ellos no tienen un representante legal, ni tienen padres, ni tutores, ni representante legal, ni nadie que ejerce la guardia y custodia, ni tienen nadie que reclame la patria potestad. Entonces, ¿qué es lo que hacen en ese caso? Cuando hay ausencia de estos, lo que sucede es que se manda a llamar a la representación de la niñez, al DIF. Ajá. Y el DIF va a mandar a una persona para que represente de manera sustituta al adolescente dentro de la audiencia. Entonces, el órgano jurisdiccional no tendría ningún tipo de pretexto para no tener presente a un representante legal dentro de esa diligencia. ¿Sí, Hazel? Ok, y entonces en ese momento, ya sea que no haya las personas que están, que el artículo lo menciona, o el representante que es el DIF, ¿lo haríamos de forma igual como es el procedimiento, de forma oral, en ese momento, en uso de la palabra? Sí, en ese momento tú pides el uso de la voz y le puedes decir al juzgador, no se puede llevar a cabo esta audiencia porque no está presente el representante legal del mismo. Entonces, solicito se cite al representante legal o en todo caso se le llame a un representante del DIF para que pueda sustituir a ese representante legal y se lleve a cabo la audiencia. Si no, no se va a poder llevar la audiencia. Hasta ahorita no me ha tocado que algún juez, antes sí lo hacían, en el sistema tradicional, en el sistema anterior, pasaban por alto esta situación y llevaban a cabo alguna diligencia. O a ellos se les hacía más fácil llamar a los trabajadores sociales de la Defensoría para que comparezcan como representantes legales, pero fíjense, mal hecho porque la Defensoría no debía de hacer eso porque no era parte de su función. Además, la responsabilidad iba a recaer en un trabajador social por otra índole. Entonces, así lo hacían los juzgadores, pero ahora no puede ser no puede ser un trabajador social el que represente. Tiene que ser los que se establecen aquí en la ley, como son sus padres, tutores, representantes legales, quien ejerza la patria potestad, la guardia y custodia, o el que designe el adolescente como persona de confianza siempre y cuando sea mayor de edad. O en su caso, en ausencia de todos estos, únicamente el que puede suplir esta representación son los del DIF. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Sí. Otro de los derechos que tienen los adolescentes es a ser escuchados. A ser escuchados, y nuestro artículo nos refiere que el 43, que es este derecho, nos refiere que toda persona adolescente tiene derecho a ser escuchada y tomada en cuenta directamente en cualquier etapa del procedimiento, tomando en consideración su edad, estado de desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. La persona adolescente que no comprenda ni pueda darse a entender en español debe de ser provista del traductor o intérprete a fin de que pueda expresarse en su propia lengua. Si se trata de una persona adolescente con discapacidad, se le nombrará intérprete idóneo que garantice la comunicación efectiva. Este artículo va de la mano con
el artículo que establece la Convención de los Derechos Humanos de ser escuchado, y de ahí se deriva que se haya plasmado en nuestra Ley Nacional de Adolescentes. Entonces, pero fíjense, nos dice algo importante. Aquí nos dice que será considerada, será escuchado y tomado en consideración también dependiendo de la edad del adolescente. Es decir, aquí entra uno de los principios rectores de nuestro sistema, que es la autonomía progresiva. Es decir, cada adolescente o los adolescentes van a tener esa autonomía progresiva con base a la edad que tenga, con base al entendimiento o a la comisión del hecho o de lo que esté sucediendo que tengan en ese momento. No es lo mismo un adolescente, y no va a comprender de la misma manera de uno que tenga 12 años a otro que tenga 17. Hay mucha diferencia. A lo mejor se ve muy pocos años y dicen, pues a final de cuentas son adolescentes y todo lo mismo. No, aquí existe ese principio de autonomía progresiva. Entonces, cada uno va a entender diferente las circunstancias y va a evolucionar o a madurar de diferente forma. Entonces, no pueden comprender. Por eso refiere esta circunstancia de ser escuchado y tomado en cuenta, tomando en consideración la edad del mismo. Y esto es por el principio de autonomía progresiva. Pero siempre va a ser escuchado el adolescente. En cualquier etapa del procedimiento tiene que ser escuchado y deberá de ser tomado en consideración. Pero en la práctica, todo esto, la verdad es que es muy bonito y se traduce muy padre y nosotros lo podemos llevar, pero cuando ya estamos dentro de la práctica, muchas veces las opiniones o lo que diga el adolescente ni lo toman en cuenta. Sí lo escuchan, sí le dicen, sí le dan entrada a su petición y le respetan que ejerza el derecho en ese momento, pero al momento de resolver, muchas veces nos damos cuenta que ni siquiera toman en cuenta lo que dijo el adolescente. Fue como ser de chocolate. Pero nuestra ley dice que será obligación de los juzgadores tomar en consideración y que el adolescente tenga que ser escuchado. Y también fueron una de las cuestiones que dieron origen a nuestros cambios en las leyes que ha habido, porque si se acuerdan en la comparación que hicimos anteriormente, pues eran solamente objetos, solamente recaía en ellos lo que se determinaba, pero jamás eran escuchados, jamás se les preguntaba cuál era la opinión de los mismos. Entonces, es importante ese derecho a ser escuchado. También va de la mano con el derecho o con el derecho de declarar o guardar silencio, porque si quiere declarar, pues bueno, a su vez pues va a ser escuchado toda la declaración o de todo lo que haga en su favor, ¿no? Y deberá de ser tomado en consideración. Ahora, si el adolescente en ninguna de las partes desea manifestar nada, pues esto tampoco será tomado en su contra y se le respetará ese derecho a no manifestar nada. Otro de los derechos que se tienen son los ajustes razonables al procedimiento. En caso de que la persona adolescente tenga alguna discapacidad, podrá solicitar por sí o por medio de su defensor un ajuste razonable al procedimiento para asegurar su efectiva y plena participación. Es decir, si la persona adolescente fuera sordomudo y necesitara un trato o una comunicación especial, el órgano jurisdiccional debe de proveer esa situación, debe de asistirlo con la persona idónea o adecuada que pueda ayudarlo a entender a esa persona adolescente respecto a lo que está sucediendo o hacer el ajuste razonable de lo que necesite para que el adolescente pueda participar de manera plena dentro de esas audiencias. Y el otro derecho que va de la mano con el de ser escuchado, bueno, pues él es el abstenerse a declarar. Toda persona adolescente tiene derecho a abstenerse a declarar y a no autoincriminarse a sí misma. Su silencio no puede ser valorado en su contra.
Si una persona adolescente, después de haberlo consultado con su defensa, quisiera hacer uso de ese derecho a declarar, únicamente podrá hacerlo en presencia del órgano jurisdiccional competente y con la presencia de su defensa. En ningún caso se le exigirá protesta de decir verdad. Fíjense, es bien importante este artículo porque da origen a que no se haya insertado dentro de la ley de adolescentes el procedimiento abreviado. Ajá. ¿Por qué? Porque nos está diciendo en una parte tiene derecho a no autoincriminarse. Y ustedes saben que uno de los requisitos de procedibilidad para el procedimiento abreviado es la aceptación del hecho, la aceptación de lo que se le está acusando, y así puede acceder al procedimiento abreviado. Entonces hay muchos juzgadores que dicen, bueno, pero nuestro artículo, y en respeto a ese derecho humano y ese derecho fundamental y a ese derecho que tiene el adolescente de abstenerse a declarar, también va a ser un derecho que tiene a no autoincriminarse, a no decir yo soy responsable de la conducta. Pero si nosotros nos vamos al ejemplo del procedimiento abreviado, vemos que se le está coartando entonces el derecho a ser escuchado. Ajá, a ser escuchado al adolescente, y se le puede estar vulnerando otros derechos más a eso. Entonces es una de las razones que da pie para que no se inserte dentro de esta ley el procedimiento abreviado y para que muchos juzgadores no accedan a que se lleve a cabo esa salida anticipada, esa terminación anticipada. Sí, adelante. ¿Quién levantó la mano? ¿Nadie? Bueno, entonces, esos son los derechos que tiene la persona adolescente dentro del proceso. Pero también cuando el adolescente se encuentra en internamiento, cuando está en ese internamiento preventivo, también tiene preventivo, o cuando ya está cumpliendo una medida de sanción, también tiene otros derechos mucho más, ¿no? Por ejemplo, dice derechos de las personas sujetas a las medidas cautelares o a la prisión preventiva. Y era lo que les decía en cuando eran los objetivos o los objetos del sistema, que el juez de ejecución tiene una doble función, que no solamente va a vigilar el cumplimiento de la medida de sanción que se le haya impuesto al adolescente, sino también va a vigilar la medida cautelar preventiva, de internamiento preventivo. ¿Y qué es lo que va a velar? Que dentro del centro de internamiento no se violen los derechos de los mismos, que se tengan, que se les dé a los adolescentes todo aquello que sirva para su sano desarrollo sin vulnerar esta cuestión. Como por ejemplo, a los adolescentes se les puede se les tiene que dar actividades dentro de los centros de internamiento, actividades deportivas, actividades educativas, recreativas, deportivas, se les tiene que dar una serie de actividades para que ellos tengan ese desarrollo, se vaya llevando a cabo el desarrollo al que tienen derecho. Pero también otro de los derechos es que se les dé una alimentación nutritiva, sana y adecuada para los mismos. Entonces, se debe de llevar a cabo esta situación de manera conjunta con la atención médica que se les debe de dar dentro de los centros de internamiento. Dime, Héctor. Sí, maestra, una pregunta en razón a eso que acaba de mencionar, porque siento que de repente en la cuestión de adultos al interior hay actividades, pero creo que no les son enmarcadas de manera un tanto obligatorias, a pesar de que yo creo que son necesarias y que son importantes, más que nada necesarias, ¿no? En el adolescente, ¿sí son obligatorias esas actividades?
Tampoco son obligatorias, Héctor. Tampoco son obligatorias, pero sí tienen consecuencias. ¿Y qué puede pasar? Que los adolescentes, cuando están en internamiento preventivo, por ejemplo, cada mes se revisa la medida cautelar que dio origen a ese internamiento preventivo. Y entonces, ahí, para alegar nosotros un cambio de medida, no lo podríamos hacer si el adolescente presenta una mala conducta dentro del centro, si se metió en problemas, si se peleó, si no cumple con las actividades, si no estudia, si no hace nada, entonces es menos probable que el juzgador le conceda un cambio de medida. Y este plan de actividades ustedes lo tienen que pedir o el mismo centro lo manda. Hay veces que el juez lo solicita y se lo entregan a las partes ese plan de actividades, pero hay veces que lo promueven directamente las partes. Ajá. Y entonces ahí se va a hacer una lista de todas las actividades que lleva a cabo el adolescente, de todas en las que está participando, de todas cuál ha sido el avance y el desarrollo que han tenido en esas actividades. Y entonces, si nosotros vemos esas circunstancias de que no cumple con nada, el juez es probable que tome en consideración esa cuestión y diga, no, pues si yo lo dejo salir va a estar peor. Y si ahorita está cometiendo esta conducta delictiva por el hecho de no estar ocupado, no hacer alguna situación, pues él va a poder o va tal vez se haga alguna otra. Entonces, es importante por eso, no son obligatorias para nadie, ni para los adultos, ni para los adolescentes, sin embargo, sí repercuten en materia de adolescentes y sí tratan de que las lleven a cabo porque son actividades que van encaminadas al sano desarrollo de los mismos. Ajá. Y entonces se generarían reportes y reportes y reportes que serían en perjuicio del mismo adolescente. ¿Sí, Héctor? Gracias, maestra. Es todo. Gracias, Héctor. Adelante, Hazel. Creo que ya no, ¿verdad? Ya bajo la mano, Hazel. Bueno, estos son todos los derechos que tienen los adolescentes y además de que, bueno, fíjate, con base a la pregunta que tú me estás haciendo, Héctor, fíjate, dice, en la fracción tercera de ese artículo dice ser informados sobre la finalidad de la medida cautelar y de sanción impuesta, del contenido de plan individualizado de actividades y del plan individualizado de ejecución. Aquí nos habla de dos planes, son diferentes, no los confundan. El plan individualizado de actividades es el que lleva a cabo durante la medida cautelar de internamiento preventivo. Y el plan individualizado de ejecución, se lleva a cabo y, cuando está cumpliendo la medida de sanción, cuando ya se está ejecutando una sentencia. Y son diferentes. ¿Por qué? Porque en el plan individualizado de actividades tienen una temporalidad muy corta y entonces deben de adaptarse a esa temporalidad, a esas actividades que hagan. Y ya las que se ven en la etapa de ejecución, pues ya son un plan un plan individualizado de ejecución, ya con actividades más prolongadas y más largas, y que tengan un resultado en determinado tiempo y de las cuales también se van a revisar. Y lo que se requiere para para el cumplimiento del mismo, y lo anterior se hará del conocimiento de sus personas responsables, sus representantes legales, y en caso de la persona en quien confíe. Es decir, casi
Aquí dicen, y bueno, y cuénteselo a la persona que más confianza le tenga, ¿no? O es decir, o te voy a acusar con tu mamá si no quieres hacer unas actividades, pero realmente no pueden estar obligados no los pueden obligar a hacer actividades. Sus padres podrán hablar con ellos, pero tampoco los van a poder obligar a hacer una actividad dentro del centro de internamiento. Pero sí, si el hecho de que no los hagan o no cumplan, sí pueden tener consecuencias que impacten en su situación jurídica, ¿sí? Y bueno, también otro de los derechos que tienen aquí, pues es que no recibirán malos tratos, no habrán de medidas disciplinarias corporales, no estarán incomunicados, que haya suficiente comida, que les den sus artículos personales, que les den el suministro de agua y que este sea potable y demás, a que reciban visitas, a que integren a los familiares a ciertas actividades con los adolescentes, etcétera. Esos son los planes que se tienen en internamiento. Ahora, esas son, aquí concluimos todos lo que son los derechos de los adolescentes. Vamos a entrar al estudio o vamos a entrar a analizar cuáles son los principios rectores, porque en todos los temas que hemos tocado, constantemente hemos hablado de principios rectores y que han estado de la mano o encaminados con esos derechos que tienen los adolescentes. Pero yo les decía que es muy importante que ustedes los conozcan porque estos principios rectores son aquellos que van a regir nuestro sistema para adolescentes de manera general y que siempre deben de estar presentes en cualquier resolución o actuación que se derive del sistema de adolescentes. Y estos principios rectores inician en el artículo 12 de nuestra ley nacional y inicia con el artículo, con el principio de interés superior del adolescente. Hazel, ¿qué es el interés superior del adolescente? ¿Qué crees que sea, Hazel, ese interés superior del adolescente? ¿Será todos los derechos con el que cuenta el menor para su protección? ¿O para su legítima defensa? ¿O para un proceso debido? No exactamente, pero bueno, algo tiene que ver. Héctor, adelante. Pues no, yo ahí le agregaría nada más que pues son derechos, pero más que nada son privilegiados. La cuestión es que pues el adolescente, a mí o sea, digo, así es, pero no me queda tan claro el que más que nada para él son como garantías a su persona en razón a esos hechos, son como especie de derechos a gozar, garantías a gozar, ya lo sea privilegiado, ¿no? O sea, tener un cuidado con él en todos los sentidos, en todos los aspectos. Cuidarlo, tenerlo en observancia, pero siempre respetándole. Es todo, maestra. Gracias, Héctor. Javier, ¿qué es el interés superior del adolescente? Sí, maestra. Considero que son aquellos derechos y prerrogativas existentes y como bien lo ha reiterado usted y nos ha repetido, que todos aquellos derechos dentro del propio país que es México, así como todos aquellos derechos que contemplan los tratados internacionales de los que México es parte, tal y como lo establece el artículo 1 de la Constitución, aunque no los tengamos en este país, pero si hay en otro país un derecho que le pudiera beneficiar al adolescente, al niño o a la niña, se les tendrá que estar reservados y contemplados por el Estado para que le podamos cubrir esas necesidades a los adolescentes. Para mí sería ese el interés superior de los adolescentes y de los niños. Ajá. Maestra, nomás un agregado, maestra, por favor, un agregado. Adelante. Que estos intereses
Pues obviamente lo acaba de mencionar el compañero, que son internacionales. Internacionalmente están garantizados estos derechos. Están en los derechos del niño, están en los tratados, en la convención, y es todo, maestra. Gracias, Héctor. Pues bueno, el interés superior del adolescente, en pocas palabras, es todo aquello que más favorezca a la niñez o al adolescente, al niño, niña o adolescente, todo aquello que más le favorezca. Eso es en pocas palabras. Ahora, les pregunto esto porque muchas veces, si ustedes se dan cuenta, no solamente el interés superior del adolescente aplica como principio rector de nuestro sistema penal para adolescentes, nuestro sistema penal juvenil, sino también aplica en otras materias y aplica en todos los ámbitos, porque ese interés superior de la niñez es público, es de observancia general, es decir, para todo mundo lo debe de observar y respetar y resguardar. Entonces, es de interés público el resguardar el bienestar de ese adolescente. ¿Y cómo se va a aplicar? Bueno, pues va a ser todo aquello que más le favorezca al adolescente. No hay un concepto definido en materia, no hay un concepto definido de interés superior del adolescente. Si ustedes se van a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde establece interés superior del adolescente, si nos vamos ahorita a la ley de juvenil, si nos vamos a los tratados internacionales y demás, solamente se va a hacer una definición en torno a cómo vamos a aplicar ese interés superior del adolescente. Ajá. No va a decir específicamente un concepto que describa tal cual es el interés, sino nos va a remitir a la descripción de cómo se debe de usar, cómo se debe de aplicar, para quién va dirigido y demás. Ajá. Es esa cuestión. Dime, Hazel. ¿Era Hazel o Héctor? Héctor. Ah, Héctor, adelante, Héctor. Héctor, maestra. Perdón. Ya habíamos visto esta acepción, esta concepción, ya lo habíamos tratado, nomás que ahorita me vino a la mente y me recordé otra vez que en sí no encontramos un concepto o una definición como tal. Obvio que, mire, no me explico por qué hay diferentes escritores que hacen mención diciendo que se tiene poca información en razón de este tema, pero no lo veo así. Yo al contrario, yo digo que sí hay bastante información. Por eso los diferentes autores, si hay diferentes autores, pues sí hay información. Mencionan, cada uno le da aplica su criterio cada quien para hacer esta definición. Tanto es así que bueno, ya dirigiéndome aquí a la cuestión México, los estados tienen su concepción por parte de ellos mismos. Así mencionamos, Campeche tiene la suya, Tabasco tiene la suya. No sé por qué son los estados, Yucatán, Quintana Roo, pero son parte de los estados que ponen al principio del listado, pero sí se dice que son todos los estados que no tienen su definición. Cada quien tiene la suya, más bien, cada quien tiene su propia acepción. Es todo, maestra. Sí, Héctor, gracias. Sí, como vimos, incluso la clase que les di y que les dejé la tarea de investigar cuál era el concepto, si se dieron cuenta y de todas lo que vimos, pues no hay un concepto como tal como les digo, que describa tal cual que es el interés, pero sí nos menciona
Todas esas leyes o todos esos tratados internacionales siempre nos van a mencionar el interés superior. Y no solamente que aplique en materia penal o en la ley de justicia para adolescentes, sino también aplica en otros ámbitos. Y vimos que esto también se utiliza mucho en materia familiar cuando hay un conflicto entre padres y entran de por medio menores, entonces siempre los jueces, los juzgadores o todo mundo invocan ese interés superior del adolescente. Por eso era lo que les decía, ¿qué es el interés superior? Bueno, pues en pocas palabras y como una concepción propia, pues es todo aquello que más le favorezca al adolescente en la aplicación de todos los ámbitos, no solamente en materia penal, sino en todos los ámbitos es aquello que más favorezca y que esto dé origen a un sano desarrollo del adolescente, que no se vean vulnerados derechos de los mismos. Ahora, vamos a entrar a la lectura de nuestro artículo 12 de la Ley Juvenil, que nos dice del interés superior del adolescente como un principio general de nuestro sistema juvenil. Y nos dice, para efectos de esta ley, el interés superior debe de entenderse como un derecho, principio y norma de procedimiento dirigido a asegurar el disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos, en concordancia con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Fíjense, ahí al interés superior del adolescente le están dando tres prerrogativas. Una, como derecho, acuérdense que los derechos pueden ser exigibles y no deben de ser vulnerados, perdón. Le está dando otra acepción como principio, es decir, aquel principio general que debe de regir toda la materia de adolescentes y como norma del procedimiento, es decir, las normas del procedimiento son aquellas que son coercitivas para las personas. Entonces, es decir, que es obligatorio el velar o ver o observar este principio de interés superior de lo adolescente, como derecho, como principio, como norma, como todo. Ahora nos dice la determinación del interés superior del adolescente, ¿qué es lo que debe de apreciar? ¿Qué es lo que va a apreciar ese interés superior? ¿No? Pues va a hacer un reconocimiento a los adolescentes o a la niñez como titulares de derechos. Y era lo que les decía que ha sido un gran cambio entre cada ley o en cada etapa que ha habido, que ahora los adolescentes son entes jurídicos con derechos, son titulares de derechos y que pueden exigir esos derechos. A eso se refiere esta fracción. Y nos dice otro de los, de otra de manera que cómo se debe de apreciar es que la opinión de la persona adolescente, es decir, que la opinión o lo que diga el adolescente va de la mano con el derecho de ser escuchado y con lo que establece, perdón, no escuché. Bueno, con la opinión del adolescente. Entonces, la opinión del adolescente siempre va a ser tomada en consideración y es parte de ese o es de la manera como se debe de apreciar este interés superior de la niñez. Otro es las condiciones sociales, familiares e individuales de la persona adolescente. Es decir, se debe de ver cuáles son esas condiciones que tiene el adolescente para ver cuáles también son sus necesidades y subsanar esas necesidades que tenga el adolescente. También es que esas condiciones, pues al momento de emitir el juzgador una determinación o una resolución, debe de ver esas condiciones para que la resolución o la medida o lo que vaya a determinar sean acordes, sean proporcionales, razonables a esa condición del adolescente.
Dice, derechos y garantías de las personas adolescentes y su responsabilidad. Es decir, los adolescentes tienen esos derechos, los cuales son exigibles. Y esos derechos, al igual que sus garantías, que le tienen que garantizar al adolescente el que pueda hacer valer o sea acreedor a que no se vulneren esos derechos. Pero las personas adolescentes también dice y su responsabilidad. El hecho de que nosotros apliquemos el interés superior del adolescente no quiere decir que lo vaya a excluir de la responsabilidad que tiene por el hecho que cometió o por la conducta tipificada como delito. Esto no puede ser una exclusión, no podemos utilizar en ese sentido el interés superior del adolescente. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos violando otros principios del sistema juvenil. ¿Y cuáles serían? Que el adolescente reciba una experiencia de la legalidad que le sirva a futuro para que no vuelva a verse inmerso dentro de estas conductas antijurídicas. Entonces, no quiere decir que este interés se tenga que invocar para eximirlo de la responsabilidad, aún a sabiendas que el adolescente cometió una conducta tipificada como delito. Adelante, Hazel. Héctor, adelante. Sí. Maestra, mire, de veras que no quiero verme como negativo. No para nada, porque pues estoy en proceso de aprendizaje y bueno, siento un poquito ganas de desahogarme. Eso que usted nos acaba de mencionar, sí, ok, está escrito y está bien, y yo siento que está bien escrito, pero todos esos derechos que tiene el adolescente, y yo creo pues ya dijimos que son privilegiados y deben ser respetados, pero ahí el adolescente está en una etapa de formación, una etapa formativa, y desde hace un ratito el ver esa situación de en cuanto ellos tienen, y sí tienen el derecho, eso está bien, de ser escuchados. Usted decía, pero para los efectos de la resolución, de repente, pues no, nada más como que les dan el uso de la voz, pero ahí queda. Pero es que yo veo una cosa muy difícil, ¿no? Porque de veras que hay, mire, el adolescente, por ejemplo, hasta 16 años o hasta 17 de repente hacia abajo, a 12, de repente estas personitas, pues no tienen papá, no tienen mamá, viven con el tío, la tía, la prima, el abuelito, la abuelita, en donde sus libertades, yo así las siento, que al irse a la calle se convierten en libertinajes. Obvio, esto les hace el cambio a ellos, pero mal, porque no es un cambio para bien, a lo mejor salvo excepciones, porque esas personas pues se hacen de la calle, posterior a esto, ya no al tío, a la tía o con quien vivan, ya no obedecen. Y yo no quisiera pensar que sea culpa, sí, culpa de ellos, ¿no? Sino, no sé cuánta gente estemos involucrada aquí, pero al menos, mire, yo veo algunas escuelas, por ejemplo, secundarias, claro, desde más abajo, pero llamémosle secundarias, que están enclavadas, yo repito, o reitero, están enclavadas en comunidades como la Antorcha Campesina, el Frente Villa, donde la gente está por ahí de paso y los pasan a dejar encargados. Entonces, para este tipo de jovencitos o adolescentes, para hacerlos entender o encaminarlos a una reinserción social, pues yo lo veo complicado porque no sé, pero en algunas
noticias que han estado saliendo, de repente sale, ¿no? Que en tal delincuencia participaron, eran menores de edad, pero no veo que, ok, tenemos los reglamentos, pero veo que no bajan los índices, y hay grupitos, hay grupitos que llamémosle pandillas, que el jefe del grupo de la banda era menor de edad, es menor de edad. Y de veras que yo escucho aquí los reglamentos o por las lecturas o las observaciones que hace uno, y entonces, ¿qué pasa con esa aplicación de esas leyes? Maestra, es todo. Gracias, Héctor. Y pues sí, desgraciadamente les digo que en adolescentes se da mucho la cuestión de reincidencia. Entran una vez, salen y otra vez. Y precisamente lo que genera esto es el hecho de que no se registren sus antecedentes, que no haya antecedentes penales y que se tenga un control al respecto. Pero también en parte el Estado es responsable de esa situación, de implementar un sistema preventivo del delito. Si bien es cierto, hay información y te dicen y pueden haber uno que otro programa para este tipo de situaciones, también lo cierto es que no son verdaderamente efectivos, no son tan efectivos, tan es así que hay mucha reincidencia en materia de adolescentes. Otro de los grandes problemas que hay también es que la delincuencia organizada utiliza a los adolescentes para cometer delitos debido a que sabe que los adolescentes las sanciones son bajas, que no van a estar mucho tiempo privados de la libertad y van a salir rápidamente. Entonces, los utilizan a que cometan conductas delictivas y son reclutados por estos y imagínense la situación de los adolescentes. Por eso se da, entonces no ha habido un control al respecto de esta cuestión delictiva en materia de adolescentes, ni de prevención, ni de que sean sujetos o sean víctimas, por ejemplo, de la delincuencia organizada o de algún acto en contra del mismo que lo orille a cometer también una conducta. Obviamente, aquí en nuestro sistema se establece que independientemente de que sea víctima, bueno, pues se atenderá a esa situación, pero también eso no quiere decir que lo vaya a excluir de la responsabilidad que tenga por la conducta que cometió. Y eso es parte de nuestra fracción cuarta del artículo 12, donde nos describe que cómo se debe de apreciar integralmente el interés superior del adolescente. Y es que nos dice que será su responsabilidad. Es decir, el adolescente responderá por la conducta o el hecho que que cometió y lo tendrá que llevar a una experiencia de legalidad que le implique. Y los juzgadores se deben de asegurar de esta situación que lo lleve a no volver a cometer, a no volver a estar en esa puerta giratoria de entrar y salir una y otra vez. Ajá. Ahora, también otro de la manera de cómo se debe de apreciar este principio es que es de interés público, como les decía, es de observación para todos. Si alguno de nosotros nos percatamos que a un adolescente o algún niño o algo está siendo sujeto de malos tratos o es víctima de alguna circunstancia, nuestro deber es reportar o hacerlo saber a las autoridades que ese adolescente está siendo violentado, porque el interés superior del adolescente debe de apreciarse como un interés público. Los derechos de las personas adolescentes y de la persona adolescente, esa es la frase completa. Dice, también la otra manera de cómo se debe de apreciar este interés superior del adolescente es que los efectos o consecuencias de las decisiones que se adopte o pueda tener en el futuro de la persona adolescente. Es decir,
cualquier juzgador o cualquier autoridad que vaya a tomar una determinación en contra de un adolescente o que involucre al adolescente, siempre debe de ver qué efectos puede tener a futuro, cuál va a ser el impacto que va a tener esa determinación o esa resolución a futuro en el adolescente. Entonces siempre debe de velar que ésta vaya encaminada a que en el futuro el adolescente no tenga efectos negativos, sino que estos efectos sean de manera positiva. La colaboración de las partes intervinientes para garantizar el desarrollo integral y la integridad de la persona. Es decir, se debe de velar siempre que el adolescente tenga un sano desarrollo y que ese desarrollo sea de manera integral, que sea total, en donde tenga y cubra las necesidades del mismo, pero también debemos de garantizar la integridad física del adolescente, y no solamente física se refiere a que no reciba malos tratos, o que no se le haga una afectación corporal, sino también estaba enfocada a lo psicológico, al desarrollo que tenga el adolescente, que no se vea coartado ese desarrollo de manera, ahora sí que en la capacidad del mismo adolescente, de manera psicológica. Entonces, a eso se refiere con que tiene que ser integral. Entonces, estos son como las apreciaciones que se deben de tener en cuanto a lo que es el principio de interés superior del adolescente. Y nos dice, en todas las resoluciones se deberá de dejar patente que el interés superior ha sido considerado primordial, señalando la forma en la que se ha examinado y evaluando el interés superior y la importancia que se le ha atribuido en la decisión administrativa o judicial. Es decir, no solamente el juzgador tiene que decir, bueno, pues yo tomé en consideración el interés superior del adolescente para esta determinación o para esta resolución. No, no basta con eso nada más, sino aquí nos da, en todas estas apreciaciones, nos tiene que decir por qué está tomando el juzgador esa determinación y cómo aplica ese interés superior del adolescente, cómo se examinó y cómo fue evaluada la situación para poder preponderar ese interés superior del adolescente. Nos tiene que dar la explicación exacta de esa aplicación y el por qué tomó esa decisión. No solamente puede hacer así nada más. ¿Ok? Bueno, ese es el interés superior del adolescente es uno de los principios, nos refiere aquí la ley como un principio general del sistema, pero es de los principios rectores y más importantes de nuestro sistema de adolescentes. Es uno de los cuales en todo momento se tiene que velar y se tiene que tomar en consideración y siempre va a salir a la luz este principio. Otro de los principios generales de nuestro sistema juvenil es la protección integral de los derechos de la persona adolescente. Es decir, las personas adolescentes gozan de todos los derechos humanos inherentes a las personas. Les serán garantizadas las oportunidades y facilidades a fin de asegurarles las mejores condiciones para el desarrollo físico, psicológico y social en condiciones de dignidad. Fíjense, aquí nos dice derechos humanos inherentes. Anteriormente, nosotros veíamos que nuestro sistema no mencionaba derechos humanos, solamente se decía, se van a respetar derechos humanos y derechos humanos son todos aquellos que son inherentes a la persona, pero no estaban positivizados, es decir, no estaban plasmados en las leyes. A partir de la reforma constitucional del 2011 en cuestión de derechos humanos, los derechos humanos ya están plasmados o ya los menciona la Constitución, es decir, ya se positivizaron,
son fundamentales también porque ya están establecidos en las leyes y ya son coercitivos. Entonces, este respeto es de igual manera. Y aquí nos dice que los derechos de los adolescentes, los derechos humanos también deberán de ser garantizados de esa misma manera y que para que esto sucede deben de tener el adolescente todas las facilidades para poderlos ejercer esos derechos humanos, o más bien para que sean garantizados esos derechos humanos. A eso se refiere con la protección integral de los derechos humanos y nos dice, todas las autoridades del sistema deberán de respetar, proteger, garantizar los derechos de las personas adolescentes mientras se encuentren sujetas al mismo. Esto de respetar, proteger y garantizar, esto es como parte de las reformas constitucionales que ha habido en esa materia de derechos humanos y tratados internacionales. ¿Por qué? Porque la armonización o la protección de estos derechos humanos de manera general y en esos tratados internacionales, el objetivo es ese, respetar, proteger y garantizarlos. Ajá, y en nuestra ley juvenil, pues bueno, vuelve a repetir esta situación. Nos dice también que es la integralidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos de las personas adolescentes. Y nos dice que los derechos de las personas adolescentes son indivisibles y guardan interdependencia unos con otros y solo podrán garantizarse, se podrán considerarse garantizados en razón de su integralidad. Fíjense, era lo que yo les decía. El ejemplo que poníamos del procedimiento abreviado, que decíamos, bueno, el juez está resguardando un derecho del adolescente, el no autoincriminarse, pero está vulnerando otros derechos, el ser escuchado, a tomar en consideración la opinión del adolescente, al que tenga mayores beneficios que a un adulto, etcétera, ¿no? Entonces, aquí nos dicen que esos derechos son una integralidad, es decir, son todos, son integrales, todos van en lo mismo. Además, no podrán ser divisibles, es decir, no vamos a dividir, aplicar unos y otros no. Todos guardan una interdependencia, es decir, todos van relacionados y van de la mano. Por eso yo no soy partidaria a que se niegue el accesar a un adolescente a una terminación anticipada, a un procedimiento abreviado. Ajá, a eso se refiere esos principios que ya referí. Otro de los principios es la prohibición a la tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Nosotros sabemos también que cuando existe algún tipo de tortura, pues nosotros podemos invocar lo que es el protocolo de Estambul, que esto va y protege y va en contra de los malos tratos denigrantes, que sean torturas o que se les presione para que hagan utilicen esos tratos para poderlos ejercer o coaccionar a que hagan determinada situación. Entonces, a eso se refiere. Los adolescentes en ningún momento podrán ser objetos de esas torturas o tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. No puede haber un atentado contra la integridad, dignidad de la persona adolescente. A la no discriminación o igualdad sustantiva, es decir, que los derechos y garantías reconocidas en la ley se aplicará a quienes se las atribuya o se les compruebe la realización de uno o varios hechos. Es decir, el adolescente no puede ser objeto de discriminación ante la ley. Y esto no solamente es en adolescentes, sino es en adultos también. Todos tenemos los mismos derechos en igualdades de circunstancias. Es decir, todos somos iguales ante la ley y no puede haber una discriminación por ningún motivo, como luego nos señala la ley, ¿no? De raza, género, edad, demás. No puede haber ningún tipo de discriminación. Todos tenemos la misma igualdad ante las leyes. Y mucho más si los adolescentes se encuentran inmersos en un procedimiento penal. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Levantaron la mano?
Bueno, continúo. No, maestra. Ok, gracias, Héctor. La aplicación a la ley más favorable. Este es bien importante y también va enfocada al ejemplo del procedimiento abreviado. Y fíjense lo que dice este artículo. En ningún caso se podrán imponer a la persona adolescente medidas más graves ni de mayor duración a las que correspondan por los mismos hechos que a un adulto, ni gozar de menos derechos o prerrogativas o beneficios que se le concedan a estos. De igual forma, bajo ninguna circunstancia se establecerán restricciones en los procesos de solución de conflictos que perjudiquen en mayor medida a la persona adolescente que al adulto. Fíjense, importante, ¿no? Porque si el adulto como beneficio, como beneficio accede a una terminación anticipada, y esto es del procedimiento abreviado, y como beneficio puede obtener una reducción de su pena y puede obtener que la sentencia se dicte de manera inmediata y quizá hasta que tenga algún tipo de beneficio para que cumpla la sentencia estando fuera, no estando interno. ¿Por qué un adolescente no puede acceder a cuando la ley nos está diciendo que no puede haber mayor beneficio para un adulto y está haciendo un beneficio para el adulto? Entonces, de manera que también lo debemos de aplicar en los adolescentes, no solamente en adultos. ¿Están de acuerdo o no conmigo? Nadie. Qué bárbaro. Sí, maestra, sí. Sí, yo sí estoy de acuerdo, maestra, pues sí. Ok, Igualdad. Javier, ¿qué dices? Javier creo que ya no está. Hassel tampoco, creo que ya no está. Qué barbaridad. No, aquí estoy, profesora. Si me puede repetir la pregunta. ¿Tú qué opinas de este principio? Dice aplicación de la ley favorable. Y este principio nos está estableciendo que un adolescente no puede tener menores beneficios que un adulto. Siempre debe de gozar de más beneficios que el mismo adulto, ¿no? Y que también nos dice que bajo ninguna circunstancia se establecerán restricciones en los procesos de una solución de conflictos que perjudique en mayor medida a la persona adolescente que a un adulto. Entonces nosotros vemos que en adultos si acceden a un procedimiento abreviado es porque van a tener beneficios. ¿Cuáles serían los beneficios? Pues una reducción de la pena y el que les den algún beneficio para que cumplan su medida, su sentencia estando en libertad y no privados de la libertad, el que se dicte una sentencia más rápida y que no se vayan a un juicio. Esos serían los beneficios del adulto. ¿Tú qué opinas al respecto que no sea aplicable en materia de adolescentes y por qué? Bueno, pues entonces estamos hablando al principio superior del adolescente, que es todo lo que le favorezca, todo lo que sea para su beneficio. Yo considero, bueno, que es lo correcto para el menor. O sea, ¿tú consideras que sí se debe de aplicar o que no se debe de aplicar el procedimiento abreviado al analizar este artículo? Que sí se debe de aplicar. Se debe de aplicar, porque ¿estás de acuerdo que es un beneficio que obtendría el adolescente? Entonces, pues este beneficio no puede ser disminuido ni puede ser menor al que tenga un adulto. Y si el adulto lo está teniendo, pues también aplica para el adolescente. Por eso es que yo debato estas situaciones cuando no aplican el procedimiento abreviado. Ahora, también el artículo 18 nos habla de la mínima intervención y subsidiariedad. ¿Qué se refiere a esto? Que siempre
se tendrán que proponer soluciones de controversia. Siempre se deben de aplicar mecanismos que lleven o privilegien estas soluciones alternas. ¿Para qué? Para que el adolescente no se encuentre inmerso en un proceso y tenga mayor impacto a futuro, sino se debe de dar prioridad a esas soluciones alternas y haya una mínima intervención, es decir, tenga el mínimo contacto con el órgano jurisdiccional. A esa se refiere la mínima intervención. También otro de los principios importantes es la autonomía progresiva. Esta autonomía progresiva, y era lo que les decía, esto va encaminado a los grupos etarios y va encaminado también al ser escuchados, a la toma de decisiones y demás, ¿no? Entonces nos dice el principio de autonomía progresiva, que todas las autoridades del sistema deberán de hacer reconocimiento pleno de la titularidad de los derechos de las personas adolescentes y de su capacidad progresiva para ejercerlos, de acuerdo a la evolución de sus facultades, lo cual significa que en la medida que aumenta la edad, también se incrementa el nivel de autonomía progresiva. Es decir, que una determinación o más bien, el entendimiento que tenga una persona de 12 años no puede ser la misma que tenga el de 17 años, porque durante ese lapso o ese tiempo, los años que recorrió, fue adquiriendo mayor autonomía, mayor capacidad para entender los hechos o las situaciones en las que está viéndose inmerso. Entonces, a eso se refiere con autonomía progresiva. Entre mayor edad tenga, mayor capacidad de entendimiento va a tener el adolescente. La responsabilidad, bueno, esto dice, la responsabilidad de la persona adolescente se fincará sobre la base del principio de culpabilidad por el acto. No admitirá en su perjuicio y bajo ninguna circunstancia consideraciones acerca de la personalidad, vulnerabilidad biológica, temibilidad, peligrosidad, ni de cualquier otro que funde en circunstancias personales a la persona adolescente imputada. Yo aquí es un tanto analizar nuestro sistema penitenciario. Y acuérdense que veíamos el derecho de autor, ¿no? Es decir, que se analizaban las circunstancias que habían llevado a la persona a cometer un delito y con base a eso se les aplicaba una pena o una medida de sanción. Entonces, pero se estudiaba si era peligroso o ciertas circunstancias personales. Eso no puede aplicar en materia de adolescentes. No se puede analizar cuestiones biológicas y de temibilidad, de peligrosidad para poder hacer o determinar la responsabilidad del adolescente. Eso ya no aplica aquí, sino ahora va a ser con base al hecho cometido, a la conducta tipificada como delito. Justicia restaurativa, es decir, que aquí en esta justicia restaurativa puede haber un acercamiento con la víctima y se pueden llevar a cabo ciertas pláticas o acercamientos para que lleguen a una solución y eviten el seguir con todo el proceso. Los principios, esos fueron básicamente los principios generales son los principios generales de nuestro sistema juvenil, pero también hay otros principios que son los principios generales del procedimiento en sí. Lo que es el procedimiento también se va a regir por principios y uno de ellos es la especialización que ya les apliqué, que todos los órganos, todos los operadores y todos los sistemas o todos aquellos que intervengan en materia juvenil deben de estar debidamente especializados. Otro de los principios del procedimiento pues son
la legalidad. Sabemos qué es la legalidad, que se debe de aplicar conforme a las leyes o las normas que se establecen. No puede haber una violación a esa legalidad en materia de adolescentes y también es de vigilarse y también puede impugnarse. La ley más favorable, pues siempre va a aplicar que todas las leyes más favorables se van a aplicar en materia de adolescentes o la interpretación va a ser la más amplia y la más garantista a los mismos. El principio de presunción de inocencia, también sabemos que es un principio de manera general en el sistema penal acusatorio, pues también aplica en materia de adolescentes, que este adolescente deberá de gozar de ese principio de presunción de inocencia. Será inocente hasta que no se demuestre lo contrario. La racionalidad y proporcionalidad de las medidas cautelares y de sanción. Esto es bien importante porque fíjense que aquí en la Ciudad de México no hay tanto que dejen a muchos y en internamiento. Siempre procuran que sea la menos restrictiva cuando proceda o cuando no haya una circunstancia que dé pie a ese internamiento preventivo. Pero yo veo que en el Estado de México son más inquisitivos en esa situación. No tan fácilmente dan una medida cautelar de libertad. Y aquí nos dice que esas medidas cautelares deben de ser a través del estudio de una racionalidad, de una proporcionalidad, decir por qué son racionales, por qué son proporcionales, por qué son idóneas esa medida restrictiva de libertad, ¿no? Y dice, las medidas cautelares y de sanción que se impongan a la persona adolescente deben de corresponder a la afectación causada por la conducta, tomando en cuenta las circunstancias personales de la persona adolescente, siempre en su beneficio. Entonces, un ejemplo que podría poner es que si el adolescente se encontraba estudiando, y que es uno de los objetivos de nuestra ley juvenil, se encontraba estudiando hasta antes de ser detenido, y el hecho de estar privado de la libertad está interrumpiendo sus estudios de manera normal, que puede ser que los haya llevado escolarizados, independientemente de que la comunidad o el centro de internamiento les dé estudios o haga convenios con instituciones públicas para dotarlos de esos estudios, resulta ser perjudicial para adolescentes estar privado de la libertad. Entonces, se debe de tomar en consideración al momento de emitir esa resolución si se va a determinar un internamiento preventivo, esa parte debe de ser proporcional con las circunstancias del adolescente, deben de ser razonable con esa situación y debe de ser idóneo. Acuérdense que nuestro sistema de adolescentes se refiere a que las medidas, y es otro de los principios generales, que es que la privación de la libertad se utilizará como una medida extrema y de manera excepcional cuando de manera excepcional solo podrán imponerse a la persona adolescente mayores de 14 años, pero por los hechos constitutivos del delito, o cuando no haya otra opción, cuando ya no quepa otra opción, como último recurso será ese internamiento preventivo. Por eso refiere este principio que deben de ser racionales esas medidas cautelares y proporcionales a la situación del adolescente. Obviamente, también se tiene que tomar en consideración, pues aquí nos dice la afectación causada por esa conducta, ¿no? Y si esa afectación va enfocada a una afectación directa a la víctima o a un daño o al temor de que se le pueda causar daños futuros, bueno, en ese caso sí será proporcional esa medida de internamiento al adolescente. ¿Ok? Nos habla también, bueno, de una reintegración social y familiar, y era lo que les decía desde el inicio, que el objetivo principal de nuestro sistema es esa reintegración que tenga el adolescente con la familia, con la sociedad, que sea socioeducativa y demás.
Una reinserción social, pues es lo mismo, ¿no? También que nuestro sistema debe de estar regido, y es uno de los principios generales del procedimiento, que sea con carácter socioeducativo, que las medidas de sanción vayan enfocadas con ese fin de socioeducativo, es decir, inducirlos, encaminarlos a los adolescentes a que continúen con su educación. Medidas de privación de libertad como medida extrema y del menor tiempo posible. Era lo que les decía, que la medida de internamiento debe ser como último recurso, cuando no haya alguna otra opción y como una situación extrema. Y la publicidad, bueno, ya vimos cuál es el principio de publicidad y ya vimos en qué casos podrá restringirse la posibilidad, y en ese en específico en el caso de los adolescentes está restringida esa posibilidad. No hay, es una limitante y no es absoluta esa publicidad. También el sistema de adolescentes nos habla de la celeridad procesal, es decir, que todos los trámites o todo lo que se haga en materia de adolescentes debe de ser rápido, debe de aplicarse esta celeridad procesal, y mucho más cuando el adolescente se encuentre privado de la libertad. Más en esa circunstancia debe de priorizarse todos los actos que se lleven a cabo en el menor tiempo posible. Con eso concluimos todo lo que son los principios de los adolescentes. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Nada. No, ninguno, maestra. Gracias. Bueno, entonces, nuestra unidad tercera y el último punto nos habla de los grupos etarios. Yo ya me adelanté con ustedes de los grupos etarios. Sin embargo, estos están establecidos en el artículo 5 de la Ley Juvenil y nos establece que los subgrupos etarios estos van encaminados a la autonomía progresiva que ya vimos, al principio de autonomía progresiva, porque esa es la capacidad que tiene de comprensión cada grupo etario o cada edad del adolescente o cada adolescente que encaje en cada uno de los grupos etarios. Y entonces estamos hablando que los grupos etarios son tres. Uno, el de 12 a menos de 14, y va a tener como una medida, y en el punto, la unidad 4 nos refiere la temporalidad de las medidas de sanción. Bueno, va a tener como medida máxima o como sanción, medida de sanción de 1 año, nada más. El grupo etario 2 nos dice que es de 14 años a menos de 16, y este grupo va a tener como medida máxima de sanción solamente de 3 años, no más. Ajá. El grupo etario, el grupo etario 2 y el grupo etario 3 nos refiere que son de 16 a menos de 18, es decir, 17 años, y su medida de sanción máxima va a ser de 5 años. Pero aquí hay una circunstancia: en el grupo etario 1, estos jamás van a estar privados de la libertad, pese a que la medida de sanción sea de 1 año, siempre va a ser en libertad. También no van a tener nunca un internamiento preventivo. Estos siempre van a gozar de la libertad, pero eso no quiere decir que estén excluidos de ser sujetos al proceso penal. Entonces, esos son los grupos etarios, son los 3 grupos etarios y son las medidas de sanción máxima para cada grupo etario. ¿Hasta aquí dudas? Una pregunta, No. profesora. Adelante, Hazel. Sí, entonces nada más estamos hablando que del grupo etario del primero es el único que no va a estar en prisión. Ajá. O sea, ya el grupo 2 y 3, esos sí pueden tener internamiento. Así es. Así Okay. es. Dependiendo del delito, de todas formas, el grupo 1 no. Jamás. Aunque sea un delito grave como el que es el homicidio, jamás va a estar privado de la libertad. Nunca, nunca. Sí va a llevar su proceso, pero siempre el proceso lo va a llevar por fuera.
Ajá, en libertad. Y cuando, en caso de que resulte responsable y se le imponga una medida de sanción, también siempre va a ser en libertad. Nunca va a estar privado de la libertad. Ajá. Y ya del grupo etario 2 y el grupo etario 3, sí podrán ser, si son sujetos al proceso, podrán llevar su proceso en internamiento. Se les podrá aplicar la medida de internamiento preventiva y también para el cumplimiento de la sanción, para el cumplimiento de la sentencia, se les podrá aplicar una medida de sanción en internamiento. Ahí sí, para el grupo etario 2 y 3. ¿Sí, Hazel? ¿Alguna otra duda? No, gracias, es todo. Bueno, aquí nuestro temario nos habla de las generalidades del proceso. Bueno, pues las generalidades en pocas palabras son estas, ¿no? Que se requiere una especialidad para poder participar en materia de adolescentes, que está dividido por grupos etarios, que no todos los grupos etarios tienen la misma, los mismos derechos o beneficios o lo que puedan tener, se consideran de diferente manera. También que nuestro sistema de adolescentes se rige por principios. Ajá, que la sanción máxima, perdón, que el internamiento preventivo máximo de un adolescente debe de ser de 5 meses. Después de esos 5 meses, nosotros como defensa, y aún aunque siga el proceso, podemos solicitar la libertad o se le tiene que dar la libertad al adolescente. Y como máximo, el proceso durará 6 meses. Es decir, si llega a los 6 meses, se tendrá que dictar la sentencia correspondiente y en caso de que no se dicte la sentencia correspondiente, se tendrá que dejar en libertad al adolescente. Ajá, esas son como que las generalidades más importantes. El otro, que no se tienen antecedentes penales en materia de adolescentes. Jamás va a haber un antecedente penal en adolescentes. Todos aquellos que hayan cometido una conducta cuando fueron adolescentes, pues bueno, serán juzgados con adolescentes y cumplirán con adolescentes, como adolescentes. Otra de las cuestiones es de que que aquellos adultos que cometieron una conducta y fueron juzgados como adolescentes y están cumpliendo, jamás van a ser revueltos tampoco con los adolescentes. ¿Por qué? Porque al momento de ser juzgado y sancionado, pues ya era adulto. Si bien es cierto, cometió su conducta cuando era menor, pero ya es adulto, entonces la ley nos establece claramente que jamás podrán ser revueltos los adolescentes con los adultos. Entonces, en el mismo centro de internamiento tendrán diferentes apartados donde no los van a mezclar a los adultos con los adolescentes. Esas son como las generalidades más relevantes de nuestro proceso. Ahora, nos dice generalidades de la etapa de ejecución. ¿Cuáles pueden ser estas generalidades de la etapa de ejecución? Que, bueno, la reparación del daño siempre va a ser por recurso propio del adolescente. Jamás podrá trasladar esa responsabilidad en sus padres, tutores, quienes ejerzan la patria potestad o en cualquier tercero. Siempre debe de ser directamente del adolescente. No va a ser trasladada esta responsabilidad. Y el que debe de cumplir o con la obligación o la consecuencia de su acto debe de ser el adolescente. Tampoco puede ser que pueda una persona sustituir esa responsabilidad que tenga el adolescente. En materia de ejecución se dan sanciones, se dan las sanciones, el cual va a vigilar el juez de ejecución y siempre debe de velar que no haya por la invariabilidad de la sentencia, es decir, que no se varíe la medida de sanción o el cumplimiento que va a dar, no varíe a lo que se estableció en la sentencia. Cuando los adolescentes, otra de las generalidades del proceso de adolescentes es que cuando tienen 2 sentencias, estas nunca se van a poder llevar de manera sucesiva.
Es decir, cumplen una y se les sumen la otra. No, las sentencias sí son en el mismo sentido, son compatibles, ambas tienen como que las mismas condiciones, se pueden llevar de manera simultánea, es decir, una y otra a la vez. Ajá. Ahora, si tuvieran una medida de sanción como adolescentes, pero incurrió en un delito de penal ya como adulto, se va a extinguir el de adolescentes y únicamente va a prevalecer el de adultos. Esas son como las generalidades más importantes de la ejecución de adolescentes. Bueno, pues creo que hasta aquí ya doy por concluido el temario, doy por concluido el curso. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda antes de cerrar? Adelante, Héctor. Muy ligera mi pregunta, maestra. Perdón, disculpe, la especialidad, ¿cuánto tiempo dura? ¿Qué duración tiene la especialidad? Bueno, la especialidad que otorga la escuela va encaminada a 1 año. Ajá. Pero la especialidad para que tú te acredites como abogado dentro de que vayas a llevar un proceso o una audiencia o algo, no establece la ley cuánto tiempo te debas de llevar para obtener esa especialidad. No lo dice. Eso ya es a criterio y en razón de que el juez determine cuánto tiempo debas de tener como preparación para ejercer en materia de adolescentes. Eso ya es a criterio del juez. En la Ciudad de México en la Ciudad de México son más estrictos. Tenía por ahí entendido que algunos están pidiendo mínimo 100 horas. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? No, profesora. Nada. Muy bien. Javier, ¿alguna pregunta? Creo que Javier ya no se conectó. ¿O sí? Bueno, pues al no haber preguntas, dudas ni nada, espero que les haya servido algo, lo que les pude haber aportado en este curso. Fue muy rápido. La verdad es que la materia de adolescentes es como para analizarse muy detenidamente y ver todos los supuestos y más si tienen ejemplo. Entonces los invito a que se inscriban a la especialidad en materia de adolescentes que la está impartiendo la facultad y esta es de 1 año y al final obtienen su cédula como especialista en materia de adolescentes. Yo inclusive estoy en la especialidad, maestra. Ay, qué bueno, pues me da mucho gusto. ¿En qué cuatrimestre vas? En el segundo. Ah, pues qué bueno, fíjate, tú ya estás en una etapa más padre porque ahí se ve todo lo que es la etapa de investigación, la etapa intermedia y la del juicio oral. Y entonces, pues, como que te involucra más en el proceso de adolescentes. Qué bueno, muchas felicidades, qué bueno, Hazel, que estás ahí. Gracias, y espero tenerla como profesora. Ah, pues ojalá, a ver si me toca, a ver si no me corren antes. No, no es cierto. Bueno, cuídense mucho, que tengan muy buena noche y me dio mucho gusto estar con ustedes en este curso. Gracias, igualmente, maestra. Que buenas descanse. noches, hasta luego. Que estén muy bien, cuídense, hasta luego.